Si eres español, seguro que recuerdas a José Antonio Camacho. Este exjugador y entrenador fue el seleccionador de España durante la época entre 1998 y 2002 y posteriormente fue entrenador del Real Madrid en 2004 antes de renunciar al cargo. Pues bien, en 2011 la selección de China le fichó como seleccionador. En su presentación dejó la siguiente perla: entre 1.000 millones de chinos habrá alguno que sea bueno. Pues bien, 12 años después queremos responder a José Antonio Camacho. ¿Hay de verdad alguno que sea bueno entre los 1.000 millones de chinos? Antes de nada, vamos a hacer un pequeño repaso de la historia del fútbol en China, pero no lo vamos a hacer de una manera muy elaborada, sino que más bien nos vamos a centrar en el futuro y en el pasado más inmediato, en más o menos la última década. Antes de esta década, el fútbol en China era algo muy minoritario. Era un deporte que, si bien era bastante conocido, no tenía mayor relevancia dentro del país. Había otros deportes que eran mucho más famosos. Por ejemplo, el tenis de mesa, que es el deporte más popular dentro de China, e incluso en deportes de equipo tenemos el baloncesto. El deporte es una cuestión de estado para China. De hecho, durante la década de los 2000, que podemos decir que es cuando comenzó así su ascenso a nivel internacional, los Juegos Olímpicos de 2008 se convirtieron en una auténtica obsesión, ya que eran una buena manera de mostrarse al mundo como un país puntero, potente y moderno, y no solo como una especie de fábrica del resto del mundo. Ya desde hace bastantes décadas los chinos están dando una formación deportiva muy elevada a sus jóvenes como parte de su educación. De hecho, ya es uno de los países a nivel mundial que es más destacado a nivel deportivo. De hecho, hay en algunos deportes, como por ejemplo gimnasia o tenis de mesa, que son dos deportes muy populares, donde son la mayor potencia mundial. Pero tienen un problema, y es que a nivel de deporte de equipo no son tan destacados. O al menos no lo son en los deportes más populares. Si bien en deporte femenino están haciendo un trabajo bastante mejor, en el masculino, como digo, no terminan de destacar. Vamos a poner el equipo de China de baloncesto de la década de los 2000 como uno de los más destacados, al menos a nivel mediático. El baloncesto podría decirse que es el segundo deporte mundial, y ellos tuvieron la suerte de contar en su equipo con uno de los mejores pivots de esa década, Yao Ming. O incluso hay gente que dice que esto no fue ninguna suerte, ya que hay una teoría conspirativa de la que se han escrito incluso libros hace ya bastantes años que dice que Yao Ming fue una especie de deportista preparado expresamente por el gobierno chino. Pero ya sabemos que desde Occidente se intenta empañar cualquier cosa que venga del régimen chino. Pues bien, a cosas más importantes, el equipo de baloncesto de la década de los 2000 de China era un equipo bastante potente. De hecho, es sin duda el mejor de la historia de este país y estaba expresamente construido para brillar lo máximo posible en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008, intentando lograr incluso una medalla, cosa que no consiguieron. Si bien no consiguieron ningún logro en mundiales o Juegos Olímpicos, al menos lograron colocar a unos cuantos jugadores chinos en la NBA, tales como el propio Yao Ming, Wang Zizi o posteriormente Ji Jianlian, que incluso tuvo un buen lugar en el draft cuando fue seleccionado. Eso sí, más allá de esto, los chinos no han logrado nada más a nivel del baloncesto, pero aún así tiene mérito que Yao Ming lograse ser muchas veces All-Star y que fuese considerado uno de los mejores pivots del mundo. Ya les gustaría poder decir que en fútbol han conseguido algo parecido. De hecho, es un país que, pese a ser uno de los más poblados del mundo, concretamente el segundo después de la India, solo ha podido jugar un mundial. Y podríamos decir que tiene asterisco. Jugaron el Mundial de 2002, en el que tanto Corea como Japón ya estaban clasificados directamente, con lo cual tenían aún menos rivales. Tampoco estaba la Confederación Asiática, la selección de Australia, que podríamos decir que es la tercera más potente. Por tanto, los chinos tenían que enfrentarse solo contra otras selecciones como podían ser Arabia Saudí o Irán, y no contra las más poderosas.
Siendo justos, los finales de los años 90 y principios de la década de los 2000 sí que podríamos decir que es una especie de primera edad de oro del fútbol de China. Consiguieron colocar a algunos jugadores incluso en la Premier, siempre con la sospecha de que llegaban allí por mero marketing. Tenemos así los casos de Sun Yihai, Li Ti, Li Wenfeng y también de Dong Fangzuo, que fue el primer jugador chino en jugar minutos con el Manchester United. El más destacado de esta lista es precisamente el primero, Sun Yihai, que llegó a jugar 123 partidos en Premier League con el Manchester City, anotando también 3 goles. De hecho, sí que podríamos decir que este futbolista tenía nivel de sobra para jugar en la máxima división del fútbol inglés, pero sufrió, además de varias lesiones, la incomprensión por parte del fútbol inglés, ya que realmente era bastante extraño que un jugador chino llegase a una liga de tanto nivel. A todo esto hay que sumar la Copa de Asia de 2004 que ellos mismos organizaron. En esta copa presentaron uno de sus mejores equipos de la historia, con todo futbolistas generados en el sistema de fútbol chino, lo cual es bastante meritorio. En esta Copa Asia consiguieron pasar primeros de grupo en un grupo junto con Bahrein, Indonesia y Qatar. Consiguieron pasar los cuartos de final al vencer 3-0 a Irak y posteriormente vencieron a Irán en semifinales en penaltis, pero cayeron en la final contra Japón por 1-3. Este segundo puesto en la Copa Asia de 2004 es sin duda su mayor logro en un torneo internacional. Y así llegamos a la década de 2010, que es la que más vamos a analizar en este vídeo. Mirando el background reciente que hemos mencionado, tenemos a varios jugadores chinos jugando en Premier. Uno de ellos incluso ha tenido minutos en el Manchester United, que fue algo muy simbólico. También tenemos la participación en un mundial y el hecho de que había equipos como el propio Manchester United o el Real Madrid que estaban haciendo giras donde China era un lugar preferencial donde jugar partidos amistosos. Por tanto, parecía que el futuro podía ser chino también en el fútbol. Durante la década de 2010 cada vez se fue haciendo más popular el que futbolistas fuesen a ganar dinero cuando sus carreras ya estaban por acabarse. De hecho, se hizo muy popular que sobre todo futbolistas sudamericanos se fuesen a este país, sobre todo y especialmente brasileños, pero también argentinos. Para ejemplificar esta etapa vamos a hablar de un nombre en concreto, Darío Conca. Conca era un mediocentro ofensivo de la cantera de River Plate. No había sido capaz de establecerse dentro de este equipo argentino y había sido cedido varias veces. En una de estas cesiones llegó al fútbol de Brasil, donde consiguió dar su mejor nivel. En 2011, el Guangzhou le ficha con un salario de 12,5 millones de dólares, que era uno de los más altos en ese momento. Este fichaje sorprendió al mundo y le mostró lo que años después pasaría. También llegó un año después Lucas Barrios, el delantero paraguayo que había mostrado un gran nivel en el Borussia de Dortmund, donde había conseguido incluso ganar la Bundesliga. Poco a poco la liga china iba llevándose algunos nombres importantes que llegaban a cuentagotas al fútbol chino, donde por otro lado en muchas ocasiones tampoco desplegaban precisamente su mejor versión. Pero vámonos un poquito más adelante en el tiempo. Vámonos hasta 2016, el año donde el mundo conoció cómo quería ser el fútbol chino. Ese año se gastaron la friolera de 336 millones de euros. En ese año firmaron a futbolistas como Oscar por 60 millones, Hulk por 55 millones y también, por ejemplo, Alex Teixeira por 50 millones. Tenían mucha preferencia por futbolistas brasileños y sobre todo no tenían ningún problema en traerles a golpe de talonario. Llegaba al punto de que había equipos que tenían más extranjeros de los que podían alinear. Y había veces que los distintos entrenadores tenían que elegir a qué futbolista extranjero alinear y a cuál dejar fuera de la convocatoria. Es decir, la planificación deportiva era más bien nula.
La lectura que se podía hacer era bastante clara. Los dirigentes chinos querían firmar a los futbolistas que llegaban desde los países más famosos. Es decir, si tú hablas de fútbol, probablemente lo primero que pienses sea en la selección de Brasil y también en la de Argentina. Y durante la década de 2010, por ejemplo, llegaron un gran número de españoles también, que ganaron una gran importancia a raíz de los éxitos de la selección española, del Barça y del Madrid. Así, de esta manera, era bastante común que algunos futbolistas y también entrenadores fuesen a jugar algunos años a China. Desde la propia China se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Por un lado, teníamos el hecho de que la liga china cada vez estaba menos centrado en los jugadores nacionales, sino que más bien parecía que era una especie de liga de exhibición entre estrellas internacionales. Por tanto, en mayo de 2017, la Federación de China aprobó un impuesto del 100% a los fichajes de futbolistas extranjeros, con la intención de invertir el dinero que consiguiesen en la formación de futbolistas nacionales. Esta política tenía varias intenciones. Por un lado, proteger a los propios jugadores chinos y por otro lado, no querían tener una mala imagen internacional. Esta idea de relacionar a el fútbol chino con una especie de burbuja económica no gustaba nada al gobierno de China y por tanto se quiso relajar un poco la inversión en futbolistas internacionales, tanto por el bien del fútbol del país, pero también por su propia imagen. Sea como sea, en 2016 comenzó una burbuja que tardó años en estallar. Los equipos europeos veían a China como un agente incómodo, ya que en muchos casos torpedeaba las operaciones económicas que ellos estaban haciendo, ya que los chinos podían pagar dinero que muchos clubes no podían afrontar y daban a los jugadores unas expectativas salariales que tampoco ellos podrían cumplir, especialmente, repito, en torno a jugadores brasileños. Seguro que Arabia Saudí y demás países petrolíferos han tomado nota de lo que hizo mal China en ese momento. Lo que estamos viviendo ahora mismo con la Liga de Arabia Saudí podríamos decir que es una versión refinada de lo que sucedió años atrás en China. China cometió un error y es que entró como un elefante a una cacharrería. Simplemente se dedicó a ofrecer un montón de dinero a un montón de jugadores sin ningún tipo de planificación. Sin embargo, desde Arabia Saudí y desde otros países están haciendo las cosas un poquito diferentes. Desde luego que no hay que olvidar que detrás de todo esto hay la misma razón última y es dar buena imagen a los respectivos países y hasta cierto punto poder blanquear ciertas acciones que ellos realizan, tanto por parte de los regímenes de Arabia o, por ejemplo, Emiratos Árabes, como, por otro lado, el régimen chino. Y ahora, en 2023, con la lección aprendida, vamos a ver qué le puede esperar a China en el futuro reciente. A nivel de selección se han producido también grandes cambios, como por ejemplo la entrada de nacionalizados o de descendientes de chinos. Tenemos, por ejemplo, al delantero brasileño El Quesón, que ya forma parte de la selección de China desde hace unos cuantos años. O también a otros jugadores descendientes de chinos, como pueden ser el defensa Tyus Browning, que es nacido en Inglaterra, pero de familia china y ya también desde hace unos cuantos años está jugando por la selección, con lo cual es muy probable que en un futuro comenzamos a ver a futbolistas de todos los lados del mundo jugando con la selección de China, ya que tienen una gran diáspora. Para su liga podrían fijarse en dos países que tienen modelos diferentes pero bastantes cosas en común, como son Japón y Estados Unidos. Aunque Estados Unidos tiene un sistema de franquicias y Japón un sistema con ascenso y descenso, como se puede ver en Europa o Sudamérica, en realidad tienen bastantes cosas en común.
Para empezar, comenzaron a desarrollar su fútbol en momentos parecidos y además también celebraron un mundial en su suelo hace ya bastante tiempo, que en ambos casos supuso un completo espaldarazo a su fútbol. Además, usan muy bien el dinero en la formación de su talento nacional, además de también en hacer ciertos fichajes mediáticos que le dan, además de calidad a la liga, también cierta visibilidad a nivel internacional. Quizás China, si siguiese este modelo, se quitaría la imagen que tiene a nivel internacional. No es lo mismo a día de hoy marcharse a la liga japonesa o a la liga estadounidense que irse a la China. Por ejemplo, un futbolista se va a Japón o a Estados Unidos, muchas veces hace el camino de ida y vuelta y su prestigio para nada ha disminuido. E incluso algunas veces, si lo ha hecho bien, incluso puede mejorar el prestigio de un jugador. Sin embargo, si se va a China, aunque haga una gran temporada, el precio y valor de ese jugador bajará bastante porque la liga china no tiene ningún tipo de respeto. Simplemente desde los países tradicionalmente futboleros se entiende que si un futbolista se va a China es porque prefiere ganar dinero a desarrollarse como futbolista. Y ahora, visto todo este contexto, vamos a responder a la pregunta con la que comenzábamos el vídeo. ¿De 1.000 millones de chinos hay alguno que sea bueno jugando al fútbol? La respuesta es no. Yo creo que no hay ni un solo chino siquiera entre los 1.000 mejores futbolistas del mundo. Y las razones son varias, tanto culturales como meramente deportivas. Como razones culturales tenemos el hecho de que el fútbol en China genera interés desde hace muy poco tiempo. Todavía están comenzando en este mundo. Además, los chinos suelen preferir deportes individuales y también son mejores formando deportistas individuales que deportistas colectivos. Como razón cultural que se entrelaza con lo deportivo, tenemos el propio concepto de deporte que hay en China, que puede ser más parecido al que había en la Unión Soviética antes que el que hay en Occidente. El deporte en China está entendido como algo muy ligado a la disciplina, a la repetición, al culto al cuerpo y a la mejora de tu físico. Allí entienden el deporte más bien como realizar una actividad, una prueba, lo mejor que puedas e intentar optimizar tu cuerpo para conseguir hacer esa prueba lo mejor posible. Esto sin duda es perfecto para afrontar deportes como la gimnasia, la natación o el atletismo. Pero en deportes que hace falta ser un poco más creativo, donde la forma física no es tan importante como el fútbol, quizás les cuesta un poco más. Pasando a las razones deportivas, la más importante es que los chinos todavía no han tenido tiempo de hacer las cosas a su manera. Como hemos dicho, el fútbol ha empezado a ser importante hace pocos años y no podemos pretender que compitan contra otras naciones que llevan ya más de un siglo. También, por otro lado, han elegido un modelo que no ha sido nada efectivo. Y es que, aunque han intentado acortar plazos a base de invertir dinero, no todo se puede conseguir así, y aunque consiguieron atraer a cierto talento, al final no les ha supuesto ninguna ventaja con otros países. Digamos que ellos, aunque tengan el dinero, no han sabido usarlo de una manera correcta. Ahora, años después, ya han comenzado a aprender y están invirtiendo bastante más en su talento nacional, además de fijarse en lo que les puede dar cierta ventaja en el futuro, y es estos jugadores de ascendencia china que hay a lo largo del mundo, que son millones. Al Camacho del futuro cercano habrá que explicarle de que no hay futbolistas de nivel en China, pero quién sabe dentro de unas décadas. Ya desde hace tiempo el fútbol está comenzando a desbordar sus fronteras tradicionales que estaban en Europa y en Sudamérica. Países como Estados Unidos, Japón o Arabia Saudí parecen agentes importantes en este cambio. Y sin duda China también estará ahí, tal y como pasa en prácticamente cualquier faceta del mundo actual. El componente demográfico lo tienen, ya que son más de 1.000 millones. También tienen el dinero. Ahora tienen que crear una estructura que sea atractiva para los futbolistas, por razones deportivas. Estados Unidos o Japón llevan ya más de 3 décadas intentando crear un modelo como el que digo.
China ahora mismo se encuentra en una fase de euforia en el que su economía, su prestigio e influencia está creciendo y quizás se vean capaces de, en menos tiempo que estos países que digo, generar una competición prestigiosa, pero no lo van a tener nada fácil. Deberían fijarse en lo que hicieron mal en 2016 y no volverlo a repetir. Tampoco el baloncesto es un buen ejemplo, ya que no han conseguido crear nada sólido durante todos estos años. Tienen una selección bastante peor que hace 15 años, no tienen a ningún jugador en la élite y su liga es considerada más bien como una especie de liga de exhibición donde van jugadores de baloncesto americanos a hacer números y a ganar dinero. Y sin duda no creo que esto sea el camino dentro del fútbol ni de tampoco el baloncesto. Como digo, los chinos tienen ya ejemplos sobre lo que no hay que hacer. Ahora tienen que tener paciencia y pensar lo que sí que tienen que hacer.